En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Al año siguiente, Gabriel Beire lo introdujo a México, donde el general Porfirio Díaz quedó maravillado con el invento, convirtiéndose así en el primer productor y actor de cine en el país. De esta manera, comenzó la historia del cine en México. Sin embargo, fue hasta los años 20 del siglo pasado que surgieron los primeros cineclubes, que tenían la particularidad de reunir a personas, no solo para mirar las proyecciones, sino pensarlas, platicarlas y comenzar a crear comunidad. La explosión de este tipo de exhibiciones se dio a partir de los años 50, en los que se convirtieron en lugares de apreciación de cine filmado en México y también de películas de muchas partes del mundo. La recién inaugurada ciudad universitaria de la UNAM fue un foco fundamental para el desarrollo de los cineclubes, incidiendo en la formación cultural, política y social de los asistentes. A partir de más o menos 65, 66, se empieza a dar una gran politización en lo que era la universidad y todas las, no solo la universidad, en el poli y todo eso. Y resultaba ser que los cineclubes eran, por otra parte, aparte de por este interés en el cine, eran, digamos, unos mecanismos en los que lograbas juntar gente, en los que podías plantearle a los espectadores que trataran de darle la vuelta y hacer una relectura. Yo de los cineclubes estoy hablando del principio de los 70, recién veníamos de Tlatelolco, del 60, recién salíamos de los halcones, está muy agitada la universidad y todos los que estábamos ahí eran los que hacíamos este trabajo. De estos cineclubes que eran unos centros de pensamiento de una u otra manera, ¿no? Ese legendario cinedebate en lo que era el Auditorio Justo Sierra, pues eran memorables y de una u otra manera nos enseñaban a apreciar lo nuestro y lo ajeno. O sea, me acuerdo que creamos, creo que la Federación de Cineclubes Universitarios, si mal no recuerdo. Éramos muy peleoneros, muy discutidores, casi llegábamos a los golpes por diferencias que no eran mayores, pero había una pasión por el cine y por el país y por la universidad. En el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras había algo que se llamaba Cinedebate Popular y que eran los domingos, que empezaba a las 5 de la tarde y efectivamente pasaban unas películas rarísimas, algunas de ellas sin sonido, siempre silentes, y algunas otras como la Dolce Vita que logré ver en su ocasión, pues uno no sabía si realmente el cácaro estaba echando los rollos como se le daba la gana porque no entendíamos demasiado. Y después de esto se tomaba la molestia a alguien de discutir y de platicar las películas. En aquella época los estudiantes éramos una juventud muy inquieta. Teníamos muchas inquietudes en la vida, no las clásicas de postadolescente ni de universitario nada más. El mundo vivía una efervescencia tremenda. Apareció los hippies. Yo fui de los primeros hippies aquí en México. Era toda una cultura. Y era una cultura en donde estábamos en contra de mucho de lo establecido, de la educación tradicional que habíamos recibido de parte de nuestros padres. Existía de manera explosiva en América Latina y en México no era la excepción, que era un cine latinoamericano de denuncia, un cine inspirado en las luchas sociales, afectado también, digamos, por la Revolución Cubana y por una visión política y social del momento que nos hacía sentir que la transformación del mundo, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que como cinecluberos teníamos que participar en eso y teníamos que ayudar a dar
el empujón final para acabar con el capitalismo y todas estas cosas, ¿no? Localmente había un cineclub en Ciencias. Me acerqué a él y empecé a ir a las funciones del cineclub y rápidamente me integré a las actividades del propio cineclub, que era un cineclub en el que se basaba y se disputaba. De alguna manera había una competencia con cineclubes de otras facultades. Y creo que esa es una etapa muy interesante del cineclubismo en la universidad, y yo diría que de México, ¿no? Había un cineclub infantil aquí en la universidad, en el Che Guevara. Era los sábados por la tarde. Y había una compañera, Marcela Fernández, que ella pues trabajaba en otras cosas ahí en el CUEC. Y ella me dijo que sería yo su ejecutora en el cineclub infantil, y fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido. En cuanto a cineclub, pasábamos la película, teníamos un cine debate con los niños, iban niños desde chiquititos hasta, casi adolescentes. Después de cine debate teníamos una sesión de pintura. Los niños pintaban lo que pensaban de la película. El Cineclub de Economía lo había fundado Alejandro López, y en ese momento un personaje que tuvo una gran importancia para los cineclubes, José Domingo Carrillo, más conocido como Carlos Carrillo, o el Gordo Carrillo, animaba al Cineclub Economía de alguna manera y les conseguía estas películas. El trabajo era muy diferente como es ahora, empezando porque eran otros formatos, ¿no?, de películas. En esa época no había video, entonces nosotros teníamos que exhibir en 35 milímetros. También el acceso a los materiales era diferente. En esa época existían muchas distribuidoras pequeñas, particulares, que nos alquilaban sus películas. Entonces buscábamos los catálogos de las distribuidoras, hacíamos la programación de nuestros ciclos, porque pues nos organizamos por ciclos, y luego íbamos y alquilábamos las películas. Pagábamos un tanto por el alquiler, las exhibíamos 3 funciones el día martes, recogíamos la película en la mañana, la devolvíamos el día siguiente, y así nos íbamos funcionando. Éramos autogestivos en términos económicos, nosotros mismos hacíamos nuestros carteles, recuperábamos dinero de las entradas de taquilla, pagamos los alquileres de las películas, y era un cineclub así absolutamente universitario. Hubo iniciativas importantes, sobre todo en su momento contra la censura, ¿no? O sea, nos dimos el lujo de pasar en su momento una copia de Easy Rider, que entró de manera clandestina al país. Los subtítulos eran más grandes que las personas, porque abarcaban prácticamente todo el cuadro. Y así se pudo traer también la película If, que eran películas que estaban de alguna manera marginadas o no se podían ver de otra manera. Esa era la gran labor que hacían los cineclubes. Un día llevamos una película, hicimos un ciclo de Allan Poe, me parece. Y teníamos una película que se llamaba La Fuerza y el Péndulo, de Vincent Price, y no sé qué, de terror. Y entonces la conseguimos en una de las distribuidoras estas comerciales pequeñas, y la llevamos. Llegamos a la primera función desde la mañana, pasó la película, yo normalmente me metí a verla hasta la última función, y estábamos ahí y empezó a salir la gente. ¡Qué loca película! ¡Qué bárbaro! No, sí, está muy loca. Decían, ¿de dónde la consiguieron? Porque de pronto el muerto, a la siguiente escena ya no está muerto. Y dijimos, chúbole, ¿qué pasa, no? Pancho y yo dijimos, ¿qué pasa con esto? Nos metimos con el cácaro, el que proyectaba. Y entonces lo que descubrimos es que eran 10 rollos de película. El 1 y el 10 estaban numerados correctamente, pero los del medio estaban hechos un desastre, man. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue ver la segunda función tomando nota para ver cuál era el orden de la película. Y la gente otra vez salió diciendo que qué padre. Y nosotros mientras nos metimos con el proyeccionista y pusimos en orden la numeración, que nos la habían dado mal en la distribuidora, y la tercera función la pasamos en orden, y esa ya no gustó. Ya se veía muy lineal, muy cronológica. Pues nos pasaban eso, te digo, íbamos aprendiendo todos ahí. Era muy bien. A la par que los cineclubes de la UNAM y del Poli, pues teníamos el cineclub del IFAL, que era casi un templo al que asistíamos. Yo desde chamaco asistía
al cineclub y a las funciones nocturnas, a los maratones nocturnos del IFAL. En 1947, franceses que vivían en México eligieron crear este Instituto Cultural Francés. No era una iniciativa del gobierno francés o de la Embajada de Francia, y era esta idea muy fuerte que la diversidad cultural, los intercambios culturales, los artes iban a ser parte del nuevo mundo que nacía después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 este Instituto Cultural crea esta sala, se llamaba la Sala Molière. Cuando llegué yo aquí al Instituto Alifal, la encargada de Filmoteca me dijo: oye, ¿no conoces una persona que sepa manejar el material fílmico? Le digo, yo soy uno de ellos. Yo estudié y practiqué en la Cineteca Nacional en los laboratorios completamente. Entonces, conozco muy bien el material fílmico. Aquí empecé a conocer mucho más compañeros de cineclub que venían por sus materiales fílmicos. Entonces yo los tenía que revisar, los revisados. Les decía yo también, este material ya viene en estado B, ya viene con muchas rayas. La pista de sonido viene muy bien. Entonces ellos confiaron en mí. Y desde entonces hicimos mucha amistad con todos ellos, con todos los cineclub. A la gente le gusta tener esta experiencia de compartir sus puntos de vista, de debatir, a veces en presencia de los realizadores, pero incluso cuando no tenemos la oportunidad de que los realizadores asistan y es más bien una conversación enfocada a la crítica cinematográfica o a temas como derechos humanos y demás, a la gente le parece muy enriquecedor y es algo que no necesariamente toda la gente puede tener en sus casas. Tengo que hacer mención a otro cineclub que estaba fuera de la universidad, que es el CUC, Centro Universitario Cultural, que era también muy importante porque funcionaba básicamente los fines de semana, sábados y domingos. Y entonces había una selección extraordinaria de cine de autor, proyectaba en 35 milímetros, o sea, no eran los proyectores de 16 milímetros, y entonces te ofrecía películas de Bergman, de Hitchcock, películas de Luis Buñuel, o sea, realmente con un enfoque también al cine de autor. Abrimos el cine Arte Cook, y especialmente dos padres fueron los animadores. Los dos ya están con Dios. El padre Julián Pablo Fernández, gran amigo de A la Triste y de Luis Buñuel, y Oscar Mayorga, que había sido estudiante en la UNAM, un hombre de Chiapas, que después entró en la orden de los dominicos, de gran cultura. Siendo estudiante y joven, para mí fue una experiencia importantísima el poderme acercar al cine de una manera distinta, como es en un cineclub. Y descubrir además la riqueza que hay en el cine, porque teníamos un asesor magnífico que era Fray Julián Pablo Fernández, cineasta y artista y activista social, que hacía una selección magnífica de películas. El cinearte aquí del CUC, además tenía cosas muy interesantes porque en muchas de las proyecciones, primero, nos daban una plática introductoria. Nos presentaban quién era el director, quiénes eran los actores, quién había sido el escritor del guión, cómo se había filmado, si había presupuesto o no presupuesto, en fin. Nos metían un poquitito en el ambiente de conocer lo que hay detrás de una película, ¿no? Y después de la proyección, recuerdo que en muchas de ellas se hacía un silencio absoluto. Nadie hablaba, nos volteábamos a ver como
entendimos o no. Y luego venía una discusión. Se abría la discusión y entonces uno sí ya podía levantar la mano y decir, y es que yo creo que esto es así, esto lo presentó de esta manera, y esto fue visto a través de otros ojos, lo que pasa es que el trasfondo es este, y bla, 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 bla. Entonces se hacía mucha comunidad con el debate que se hacía posteriormente. Tomamos la decisión el año pasado de que el cinearte era emblemático del CUC y teníamos que rescatarlo. No había más, ¿no? Entonces, este año acabamos de arrancar el mes pasado con una reactivación. Estamos empezando en uno de nuestros auditorios pequeños, y pequeños para nosotros es para 100 personas. Y pues empezamos con un día, ¿no? Nada más un día, los miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de no interrumpir. Se trata de que no tengamos otro evento, que no tengamos alguna otra actividad que utilizar ese espacio. Es respetar el espacio del Cinearte CUC porque se lo merece. Porque 60 años de tradición, pues ahí están, ¿no? Ahí pesan, ¿no? Restírale bien. Luego nos entró la necesidad de exhibir fuera de la UNAM. Entonces íbamos en un Volkswagen, en un proyector Kodak de la Facultad de Filosofía y películas que nos daba la Filmoteca, a exhibir por todos lados, en sindicatos, en escuelas, en plazas, en iglesias. Y era muy chistoso porque las películas que teníamos acceso eran las películas de la Filmoteca de 16 milímetros, no podías programar mucho. En el año 70 ya estaba yo dentro del Cineclub de Ciencias Políticas y Sociales, con Margarita Susán, que era una mujer absolutamente inteligente y adorable y arrolladora, y muchos otros compañeros. Y me acuerdo que, nos subíamos con los ferrocarrileros, ¿sí? En los vagones donde llevaban maíz o lo que fuera, mercancías, y íbamos parándonos en algunas estaciones donde ellos habían convocado casi de manera clandestina a los miembros del sindicato, ¿sí? A los seguidores de Demetrio Vallejo, y eran unos almacenes, pues de los viejos ferrocarriles donde hacíamos las funciones. Y era una maravilla ahí poner el proyector 16 milímetros y contra la pared, o una sábana o lo que fuera. Y eran momentos muy emocionantes. Hubo una gran cantidad de anécdotas. Por ejemplo, cuando el Cineclub de Filosofía y el de Economía nos pusimos de acuerdo para que Francisco Ogem y yo saliéramos en una gira que duró semanas, hacia el norte de la República, en la intención de formar cineclubes en los lugares a los que llegamos. Casi toda la gente que trabajaba en Filmoteca provenía de cineclubes estudiantiles, desde el director, los subdirectores, que era en ese entonces mi jefe del departamento de exhibición, venían de los cineclubes, ¿no? En ese entonces Iván Trujillo era el director, pero estaba Carlos Narro, Pancho Ogem. Se acaba creando un grupo muy interesante de los cineclubes. Estaban políticas, el cineclub de música, químicas, los que ya comenté, ingeniería, economía, psicología prácticamente desaparece, filosofía con sus distintos grupos, y en fin, ¿no? Y empiezan a hacer además muchas cosas en común, ¿no? O sea, hacer como ciclos, intercambiaban pues, experiencias, ¿no? Teníamos reuniones periódicas. De ahí, por ejemplo, hay varias personas que se dedicaron al cine.
A partir del 2002, 2003, por ahí yo empecé a participar en reuniones internacionales. Y bueno, hoy soy el secretario general de la Federación Internacional de Cineclubes, lo cual es también también es una carga, una responsabilidad, una oportunidad también de articular, de hacer política internacional. Y entonces aquí es donde quizá todo lo que estamos escuchando de otras voces no solo es local, ¿no? Sino que también vemos que es local en todo caso, que es global el cineclubismo. Con el tiempo, los cineclubes o las redes de cineclubes también lo que han hecho es esa atención del público. El público que no está nada más ahí pagando su entrada sin que le interese nada más que divertirse, sino que lo que ha ido pasando, lo que se ha ido manteniendo, es esa pues visión de ser parte de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues eso creo que es lo que podemos ver que se ha mantenido, ¿no? Las ganas de seguir la conversación, las ganas de seguir aprendiendo con la película. Y lo que hemos visto es que también el cine ha cambiado en sus formatos, en la materia que utiliza, pero el público sigue manteniendo esa voluntad de escuchar al otro y de participar en su tiempo, ¿no? Entonces creo que esos constantes pues ahí están. Pues venimos de una tradición de cineclubes universitarios. Ahí aprendimos a hacer un cartel, a dirigirnos a los públicos, pero el público de la universidad pues es un público cautivo. Pero hacer el cineclub de manera comunitaria es totalmente otra cosa. Algo que sí nos ayuda es de que nosotros tenemos un espacio fijo. Entonces el espacio fijo ya te da la posibilidad de que ya tienes armado el 80% de tu actividad, una pantalla fija, con un sonido fijo, un proyector fijo. Ya solamente pues es salir a hacer la difusión, que llegue el público. La Calaca es justamente el acrónimo de Laboratorio de Creación Artística para la Cultura Alternativa. Anteriormente, ya hace 8 años, comenzamos con otro nombre, era Espacio Cultural Zipactli. Y siempre nos ha gustado mucho esta parte de revivir o de mantener la cuestión que nos corresponde de la región en la que estamos, lo nacional, por decirlo así, lo mexicano. El Cineclub comenzó en el primer espacio que tuvimos, ahí en la Colonia del Valle, y cuando todavía no éramos como la Calaca Espacio Cultural, sino éramos el colectivo Zipactli. Entonces empezamos a hacer una serie de talleres y junto con ello siempre la cuestión del cine pues ha estado muy involucrado con nosotros, siempre nos ha gustado mucho ver cine. Como Cineclub Ceres hemos tenido experiencias importantes, sobre todo estamos trabajando con la gente del barrio, con la comunidad, y aproximadamente 25 años estamos por celebrar con esta propuesta de Cineclub en el barrio. Cuando en el 98 accede al gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, se abren posibilidades más democráticas y empieza a haber propuestas hacia las comunidades. En este sentido, se abre una oferta de libroclubes y enseguida de Cineclub para el barrio. Y es como participamos en una convocatoria y pudimos obtener un proyector, una pantalla, principalmente, ¿no? Porque antes lo que hacíamos era proyectábamos cine, pero a través de una pantalla de televisión. Entonces, ese fue el comienzo, ¿no? Una convocatoria de Secretaría de Cultura
y empezamos casi con el siglo y con los nuevos gobiernos democráticos. El cineclub se llama Los Carnales 2 y lo que hacemos es, pues en sí son actividades culturales completas. A veces es danza, a veces es teatro. Si quitamos la pantalla tenemos un pequeño escenario con batería para música, pero el inicio de todo pues, es Libro Club Los Carnales. En este tiempo que llevamos en el cineclub, no te creas, yo creo que de los 10 años, pues unos 20 hemos dicho ya es la última función y agarramos respiro y volvemos porque creemos necesario este tipo de espacios. No solamente el de nosotros, ¿no? Sino los cineclubes que puedan estar en la ciudad, en nuestro país son más que necesarios. Crear espacios comunitarios lo necesitamos porque son puntos de encuentro y lugares seguros donde nuestra comunidad puede expresarse, ser y disfrutar también del cine y de pues, actividades artísticas de calidad. El cineclub se llama Underground Paradise, Cinema Underground Paradise, y en un principio surge como un colectivo de DJs de música electrónica desde el año 2005, y entonces después, en lugar de colectivo, se volvió espacio, ¿no? Un espacio cultural y específicamente de proyección de cine y de películas de autor, básicamente. Entonces, pues ya se convirtió poco a poco con trabajo y gestión de proyectos, se convirtió en el Cinema Underground Paradise. Estamos en un pueblo originario de la alcaldía Tláhuac, y entonces eso también nos hace a veces relacionarnos con otro tipo de instituciones o con organizaciones del pueblo. Entonces, entre otras cosas, pues también ahí atraemos ese tipo de público, y aquí creo que nuestra principal característica es que hacemos una fusión de públicos, ¿no? De repente nos llegan personas de tercera edad, con jóvenes que vienen a la fiesta de música electrónica. Entonces, creo que esa es una característica, que aquí fusionamos esos públicos y pues con el debate enriquecemos y pues ambos se van con perspectivas diferentes, ¿no? De lo que se plantea aquí. El cineclub lo estamos trabajando desde hace aproximadamente 6 años, que surgió a partir de un curso, bueno, varios cursos que estuvimos tomando con el maestro Gabriel Rodríguez en la Filmoteca, en Procine, y que tenía como objetivo pues comenzar algunos cineclubs en diferentes planteles. De hecho, pertenecemos a una red de cineclubs, alrededor de 8 o 10 cineclubs. Algunos ya existían y otros se conformaron con este equipo de trabajo y estos cursos que tomamos con el maestro Gabriel Rodríguez. En el cineclubismo hay un principio de querer ver las cosas, de querer compartir las cosas, de querer ver con más personas y que más personas conozcan, ¿no? Entonces, esta vocación de compartir, de hacer público algo, pues eso es lo que sigue funcionando, porque pueden ser a veces películas que por muchas razones se hayan visto, pero que no se han valorado de una manera especial que le va a dar el cineclub, o películas que nadie conoce y que por primera vez se van a ver ahí, ¿no? Bueno, la idea principal de este espacio es poder presentar un cine alternativo, un cine no comercial, un cine hecho inclusive por directores, realizadores de la comunidad. O sea, en principio nosotros ha sido algo que
nos parece importante visibilizar, potencializar, dar a conocer con la comunidad, porque hemos identificado que la gente cuando se ve en pantalla y se identifica con lo que sucede alrededor, con su propia comunidad, en realidad hace ese clic que nosotros nos interesa generar, ese proceso de verse a sí mismo en la pantalla, aunque haya pasado mucho tiempo. Y entonces siempre lo que queremos es acercar pues al público siempre pues al cine, y no solamente el cine comercial, sino también el cine mexicano. Y uno de los aciertos tal vez y que nos gusta mucho pues es el cine de terror mexicano, y cuando hemos hecho algunos maratones siempre casi son un éxito, y aquí bueno tenemos abarrotado. Y también junto con Contra el Silencio, por ejemplo, llevamos a varias plazas públicas con la pantalla inflable. Bueno, pues llevamos el cine a los parques de aquí, por ejemplo, de la comunidad, del Parque Pombo, el Parque Miraflores. Entonces también pues es parte como de hacer comunidad y también de acercar a la gente al cine, pero no el cine comercial, sino también el cine pues mexicano, ¿no? En general. El gusto por las películas, el gusto por lo que es el espectáculo cinematográfico, a ese deseo, ese afán de compartir un motivo, un anhelo, un gusto y un propósito por el cine. Hemos proyectado desde documentales, películas del cine de la época de oro del cine mexicano, películas que se han estrenado aquí también, e incluso películas muy comerciales de lo que podríamos llamar lo que a la gente le gusta, ¿no? A veces es para levantar un poco el rating del gato, por así decirlo, y a veces sí hay un propósito muy específico, como en la época de los ciclos de documentales. Las películas que estamos eligiendo son a partir de lo que la gente quiere ver, en primera. Ya que tenemos contacto con tantas personas, regularmente les decimos qué les gustaría ver, nos acercamos al final y les decimos qué te gustó, qué no te gustó. Esto apoyado en estrategias de difusión digital. Son películas que tengan algo relacionado con los niños. Eso es lo principal. Eso es lo primero. O sea, no ponemos películas de sexo, por ejemplo. No ponemos películas de... Pues le llaman acción, pero en una película de acción vives 4, 5, 10 homicidios cada película. Y si algo estamos nosotros ahorita hasta el borde de tanto homicidio y tanta violencia, cuando la misma violencia se les está dando por el cine, se les está dando en la televisión. Cualquier película que veas de Hollywood, matan a 10, a 15, a 20, sacan la pistola y como si fueran chilampinas. Entonces nosotros pensamos que eso hace que los niños y los jóvenes como que vean a la muerte como algo normal. Nos hemos enfocado más y a partir más de este contacto con las diferentes instituciones en el cine latinoamericano, cine mexicano. También hemos proyectado otras cosas, pero nos enfocamos más en eso porque consideramos que las temáticas que se abordan son mucho más acordes a las mismas problemáticas que los jóvenes y nosotros como sociedad estamos viviendo. Entonces, pues se eligen películas o se consiguen películas que pues los chicos no tendrían acceso de no ser del cineclub, por parte del cineclub para poder verlas. Hay muchas maneras de acercar al público y de que el público también, además, se vuelva participativo y sepa que puede responder, ¿no? Que no nada más es espectador que se queda pasmado frente a lo que ve, sino que hoy día puede generar muchas cosas, puede generar textos, puede generar videos, puede generar un buen de cosas solo para responder a aquello que uno que le está ofreciendo, ¿no? Y yo creo que así se forma y la gente se va dando cuenta. Otra cosa que yo creo que también es bien importante es cuando ellos mismos se pueden dar cuenta que se pueden autorrepresentar, es decir, cuando pueden darse cuenta que pueden hacer un video y después verlo proyectado y ahí se genera algo bien chido. Cuando ellos mismos se ven en la pantalla, ese tipo de cosas, generar talleres, actividades. Creo que no solo va del cineclub de proyectar y nada más, creo que va como de encariñarse, de apasionarse y de provocar a las gentes, a las personas a hacer cosas nuevas, ¿no? Como eso. Y a través del cine, sobre todo, ¿no? De la experiencia creativa, de la expresión artística. Comenzamos teniendo un público conformado mayoritariamente por mujeres adultas mayores. Como tal, ese era el corte. Pero luego
comenzó a venir un tipo de público más juvenil. También comenzamos a trabajar otro tipo de propuestas a través de la programación. Y después convergieron ambos públicos y era como muy dispar. Había gente que tenía alrededor de los 20 y tantos años y gente que tenía más de 60. Eso enriquecía mucho las charlas después de la película. Público infantil inicialmente. Los fines de semana, viernes y sábado. Y posteriormente ya con comentarios de los niños, a los papás, a los hermanos, jóvenes que nos traían sus películas, jóvenes adolescentes, películas musicales o de alguna tendencia de ese tipo. Y posteriormente ya los más que iban en prepa o universitarios traían su película de Godard, de Fellini, porque ya teníamos equipo y les maravillaba, porque el boom que hicimos fue en la calle para atraer. Y era maravilloso, ¿no? Todos querían ordenar un programa y entonces niños, adolescentes, adultos, todas las edades, ¿no? Yo creo que la fortuna que hemos tenido nosotros es que cuando efectivamente decía Sergio, estamos en esta dinámica constante de las funciones, pero es difícil atraer al público. Entonces hemos tenido la oportunidad de salir a otras alcaldías como ha sido Iztapalapa, Tlalpan, el Estado de México, llegar a esos espacios, ¿no? en los cerros y que los niños se encuentren con una pantalla de cine, con una imagen, con un lente en 3D que ellos mismos elaboran. O sea, ha sido como la parte más, que más a mí en lo particular me entusiasma. A mí me parece que es que el cine se convierte en un pretexto de encuentro, de vinculación, de confianza. Hay gente que solo viene a la función de cine porque al final va a platicar y va a platicar algo personal, ¿no? Y creo que los cineclubs lo que hacen es fortalecer capacidades. Esas capacidades son, yo te muestro una paleta muy amplia de programación cinematográfica que va desde el cine mexicano, cine internacional, cine de autor, digamos una variedad importante, y poco a poco también voy haciendo una capacidad de responsabilidad, porque lo que sí hacen los cineclubs, a diferencia de una sala comercial de cine, es que al final intentan formar público cinematográfico, ¿no? O sea, hay un diálogo, hay una manera de empezar a hacer mediación cultural para poder formar capacidades que nos permitan también ser un público más riguroso, ¿no? Las y los adolescentes están formando una identidad y entonces el cine puede jugar un papel muy importante en esa construcción de la identidad. Además, algo en lo que hemos hecho mucho énfasis es no solamente es el cine, sino lo que ocurre después de ver una película, ¿no? Esta dinámica del cineclub, del diálogo. Entonces creemos que también esa construcción social, a partir de intercambiar ideas, de dialogar, de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ayuda mucho. Tratamos siempre de crear el diálogo. Entonces, cuando están los directores y está el público, pues es bien padre que de repente se arme como la discusión, ¿no? Del tema o tal vez de las dificultades a lo mejor que uno como creador pues se enfrenta, ¿no? Que a lo mejor no hay recursos, que a lo mejor no hay recurso humano o recurso técnico, pero como sea se presenta pues un material de buena calidad o de alta calidad que puede ser pues exhibido, ¿no? No solamente ya en lugares pequeños, sino también, por ejemplo, hasta en la Cineteca Nacional. Hemos tenido funciones en las que las personas a veces se rompen aquí y comienza una sesión de llanto, en la cual es una sesión de cura también, ¿no? Es una sesión en la que no solo era la película, sino el qué pasa después de... ¿Qué pasa después de proyectar la película? Bueno, se despiertan muchas emociones y eso es lo que encuentro más satisfactorio, despertar esas emociones y poderlas conocer para entrar en un ritual que no se acaba cuando termina la peli. Todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que nosotros hacemos es enfocado a la integración familiar. Porque comprendemos que la base de toda sociedad es la familia y en el momento en que la familia se siente vulnerada, la sociedad está vulnerada. Los problemas aquí la drogadicción se da principalmente por la desintegración familiar.
o genera también la desintegración familiar. Cuando tú haces una proyección y después de la proyección escuchas que las personas están ahí, dialogan y les gusta y se interesan y participan, creo que eso es lo que más puede llegar a entusiasmar, ¿no? O sea, ver que tu trabajo está rindiendo los frutos que esperabas. Algo muy chido pues es que la gente también pues viene aquí y te dice que viene porque pues tenemos una oferta que está en otros cines o en la Cineteca o que cobran y así, y dice pues aquí es gratis y muy cerca de casa, entonces eso también es muy chido para nosotros. Buscamos las alternativas de que este cine club no pare para poder darle otra alternativa a la misma comunidad, que sepan que sigue estando vigente un espacio para que puedan disfrutar una película, compartirlo con otras diversas actividades de la cultura y las artes, pero que pasen un momento agradable en compañía de la familia, porque, como lo comentaba el maestro Serrano, también, como es para niños, también hay cine para adultos, pero no 3X, o sea, películas que todos podamos visualizar y poder formar un ambiente familiar agradable dentro de Ceres. No lo dejamos porque pues es algo que nos apasiona. Las imágenes en movimiento, las películas, la muestra internacional de cine se vuelve parte de tu vida. Es por eso que a lo mejor se vuelve, al volverse parte de tu vida, el significado que adquiere es de que pues ya forma parte de tus hábitos. Entonces siempre estás haciendo algo relacionado con eso. Si no estás exhibiendo, estás haciendo una curaduría. Si no, te escogieron a lo mejor para ser jurado. Si no, estás viendo pequeños cortos. Si no, ya te mandaron un material. Si no, te toca escribir una reseña. Si no, a final de cuentas, pues se vuelve ya en lo cotidiano. Lo más difícil, increíblemente, es la relación con las autoridades de la demarcación de la alcaldía. No están acostumbrados a que en la calle ocurran eventos que rompan lo cotidiano. Entonces nosotros sacamos una carpa, aforamos la pantalla, el proyector, las sillas, y lo ven muy extraño. Piensan que hay un negocio por ahí y llegan con esa inquietud. Y ya nos quieren censurar, nos quieren cancelar o que paguemos algún impuesto. Eso es lo más difícil. La comunidad nos arropa, nos protege, pero las autoridades son a veces insensibles. Anteriormente estaba prohibido. Todo esto estaba prohibido. Cualquier cosa, luego llegaba la delegación, el gobierno, te cerraba, te prohibía. Y todos querían una mochada. Llegabas y llegaban por la mordida. Cualquiera se decía representante del gobierno. Muchos hasta eran falsos, ¿no? No se podían hacer muchas cosas. Pero a partir de que ha ido cambiando la ciudad, pues tenemos mucha libertad. Me parece que de pronto se vuelve complicado poder conseguir los materiales toda regla, ¿no? Porque, bueno, andar por ahí bajando una película a internet o eso, pues, no se complica tanto, pero para poder hacerlo como se debe, que de pronto se volvió una especie de mantra, ¿no? No, pues es que tenemos que gestionar, tenemos que hacer, tenemos que conseguir. Eso es lo que ha sido complicado. Yo creo que lo más difícil, y no tanto, es como superar la frustración, y como muchos otros oficios y muchas otras actividades, pues va de eso, de decir, ok, hoy tenemos una persona, pero quizás esa persona mañana le dice otra, o yo qué sé, pero de eso va. Y encontrar estrategias, creo que eso es como lo más complicado. También una parte difícil es pues generar público, ¿no? Creo que también muchos proyectos a lo mejor ese es un problema, que la
la asistencia, la generación de públicos. A veces es muy difícil poder pues obtener pues todos los recursos que se necesitan para pues el mantenimiento del espacio, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, a veces piensan que todo lo que entra pues son los sueldos, ¿no? O de Fabián o el mío o el de parte del colectivo, y realmente nosotros no tenemos un sueldo que venga de los eventos o de lo que se genere de la calaca. Por eso cada quien tiene sus actividades y eso siempre lo tratamos como de poner bien claro en la mesa de que cada quien tiene sus actividades laborales de donde se obtiene el dinero, y también de ahí pues es cuando nosotros pues nos cae algo y órale, pues se lo inyectamos siempre a la calaca, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es dejarnos fluir. No resistimos a nada, o sea, nos dejamos fluir, dejamos que todo acontezca como tiene que acontecer. Nos conectamos, tratamos de conectarnos con las situaciones universales, con el cosmos, que también te va indicando el camino. Va diciendo por aquí, de esta manera, y nos dejamos fluir con el cosmos. Muchas gracias por estar aquí. Pues acabamos de ver Vidas Errantes de Juan Antonio Larriba de 1984, una película que escogimos en Procine, que creemos que va muchísimo con ustedes, con los cineclubes, con la forma de proyectar. La música, el ritmo incluso de la película me mantuvo todo el tiempo nostálgico y por momentos con ganas de llorar, ¿no? Y sobre todo porque cuando nosotros iniciamos el cineclub, el Cineforo Mayagüel, lo hacíamos pues un poco así errante, ¿no? Salíamos a las calles y en la iglesia o en calles andábamos exhibiendo películas. Y después cuando logramos un espacio, pues era bien cómodo llegar y nada más prender el proyector y poner las pelis, ¿no? Tuvimos algunas broncas, ahí somos de un pueblo del poniente de la ciudad, hay muchos ejidos, bueno, hay un ejido y nos quitaron el espacio. Entonces, desde que nos quitaron el espacio, pues fue así como de, o sea, me recordó, ¿no? Cuando se te incendia el espacio y, ya se quemó y entonces ya no podemos, ¿no? Exhibir cuando antes iniciamos así. Entonces la película me motivó mucho en ese sentido porque tiene 2 años que nos quitaron el espacio. Y pues ya las exhibiciones son así de, pues es que sí da hueva ir con las sillas y cargar la carpa y poner todo. Y pues vamos a hacerlo por Zoom mejor, ¿no? Virtual para que... Entonces exhibimos una vez al mes o ya no tanto. Y ahora con esta peli pues digo, pues qué chido, ¿no? Al final el cine, lo importante no es dónde ni cómo se exhiba, como decían algunos compañeros, ¿no? Sino pues ese momento, esa comunidad, ese encuentro, ¿no? Que hay cuando vemos una película y mirarnos a los ojos de las otras personas y salir y decir, órale, qué chido, ¿no? Sobre todo cuando somos una comunidad, un pueblo como San Mateo, pues es muy chido que el vecinito que no le hablabas porque te cae mal, cuando haces el encuentro en una película, pues ya después lo saludas y te vas a las carnitas o a los tacos o a echar un pulquito, ¿no? Entonces eso es muy, muy emocionante, muy emotivo y pues sí, me sentí muy emocionado al ver esta peli. A mí me encantó la película, yo creo que nos encantó porque nosotros nos vimos. Pero alguien que no hace ciclubismo a lo mejor se duerme, se aburre o se desespera. O sea, está hablando de nosotros. Lo importante es que el cine mexicano principalmente habla de nosotros mismos. No es tanto que hable como de superhéroes y fantasías, ¿no? Sino que habla de nosotros mismos. Yo creo que lo importante para eso es eso, complementarlo con lo que es el debate. Después hace mucho que la gente se explaye, que sirve y que se motiva. Esto que ya comentaban algunos de los compañeros, que es bien padre, es bien enriquecedor y a veces es como bien
le llena a uno el corazón, ¿no? Como cineclubista, como espacio cultural, que la comunidad misma, ¿no? Ya te esté pidiendo cuándo es la siguiente función, porque yo quiero seguir viendo, ¿no? Yo quiero seguir platicando a lo mejor con el vecino con el que me peleé y a lo mejor nos gritoneamos, y ya en este espacio del cineclub pues ya estamos arreglando tal vez nuestras diferencias. Puede que a veces no tengamos público, puede que a veces no tengamos infraestructura, puede que no tengamos los elementos para hacer una proyección, pero lo que sí tenemos siempre y no han podido, no se nos ha quitado, pues son las ganas, ¿no? La intención de estar haciendo, proyectando, compartiendo. Y creo que un país o una ciudad, hablando de esta ciudad, con la Ciudad de México, pues merece muchos espacios de cine, muchísimo más. O sea, no podemos solo quedarnos con las grandes empresas que nos ofrecen cine, ni con las plataformas. Hay que abrir espacios, generar espacios con conciencia, con responsabilidad. El movimiento del cineclubismo en la Ciudad de México es un movimiento que resiste, un movimiento apasionado y un movimiento loco. Bastante comprometido también con sus comunidades, y creo que eso le da mucha fuerza a que se mantenga desde hace varios años ya. Yo lo veo como una utopía social, porque dentro de Seres buscamos cómo las actividades que cada uno de nosotros realizamos nutran el alma. Que por lo menos en este espacio que dura la película, dura el evento, podamos estar integrados. Es un proyecto en el que hemos gastado mucho tiempo, dinero, esfuerzo, más de la mitad casi de nuestra vida, y que pues nos da muchas satisfacciones, y que vamos a seguir trabajando en él, y para también pues, ofrecer un poco de cultura a la gente y compartir el espacio y hacer comunidad aquí en esta zona de la ciudad. Esto me ha llevado a visitar, a conocer, a momentos sagrados, a momentos muy felices. O sea, ha sido mi totalidad. En el caso de la red, pues sí nos gustaría que siguiera ese acercamiento con las diferentes instituciones, ahora con Procine, y que pues se siguiera impulsando el cine en general, el cine mexicano, el cine latinoamericano, y que sí se concretaran estos vínculos entre instituciones para que el cine pudiera llegar todavía de manera más estructurada a los jóvenes. Tenemos cineclubs para mucho con o sin, digamos, colaboración y sostenibilidad de las administraciones, ¿no? Como siempre tendremos espacios culturales alternativos independientes, o sea, no hay manera de que no, ¿no? Si déjate los cineclubs, nos vamos al abismo como ciudadanos, porque dejaríamos de ser ciudadanos, ¿no? El ciudadano participa. Todos los cineclubes ahora creo que tienen varias funciones. Una de ellas, evidentemente, seguir llevando cine que no se ve al público, seguir formando públicos en donde están, formando toda la apreciación cinematográfica o la claridad política o lo que quiera, lo que se ponga como objetivo cada cineclub hacia la comunidad donde está, pero internamente creo que también podrían cumplir una función bien importante para con el cine mexicano que se produce y que tiene muy pocos canales de exhibición. La belleza. Creo que es Dostoyevsky que dijo, la belleza salvará el mundo. Pero hay una escasez de belleza en el mundo. Y el cine, como la música, colabora en eso. El cine puede ser camino de belleza.